Hola a todos, estamos de nueva cuenta aquí en una charla para todos ustedes que espero les agrade. Recuerden que aquí en este canal de YouTube, pues lo importante es la comunicación, la empatía y la trascendencia y compartir con ustedes algunas historias de vida, pues que pueden llegar a mejorar el día de todos, ¿no? O al menos eso esperamos. Aquí tenemos a una invitada el día de hoy, una joven muy talentosa, oaxaqueña, atleta, modelo y activista. Ella se llama Rebeca Cortés Montaño. ¿Es correcto, Rebeca? Sí, así es. Buenas tardes a todos. Gusto. Gracias por la invitación y pues es un placer platicar un poquito con ustedes. Ok, ¿de dónde eres originaria, Rebeca? De Puerto Escondido, la Puertos. costa. La costa oaxaqueña, ¿no? Es Puerto Escondido, Oaxaca. Ok, bien. Ahí naciste y ¿cuánto tiempo viviste en Puerto Escondido? Mm, Aproximadamente fueron 14 años a la edad de 15. Me parece que a los 15, hasta los 15, de ahí me mudé a lo que es la ciudad de Oaxaca, Oaxaca de Juárez, para mi rehabilitación. Yo adquirí la discapacidad a los 14 años para causar una bacteria y este cambio de residencia fue para buscar una mejor rehabilitación. Ok, entonces viviste 14 años en Puerto Escondido, hiciste tu cambio de domicilio por una enfermedad que generó una discapacidad. Ok, durante el tiempo que viviste en Puerto Escondido, ¿con quién vivías? ¿Cómo era tu vida ahí en Puerto Escondido? ¿Cómo fueron esos 14 años? Mi familia siempre ha estado como muy junta, entonces pues sí vivíamos varios en una misma casa, estaban pegadas, vivía con mi mamá, con mi abuelita, con mis abuelitos, perdón, mis primos, que tenemos un montón, y creo que fue como una vida, por decir así, normal, iba a la secundaria, a la escuela, todo, y creo que sí fue como muy drástico en la familia, porque uno es como acomodarte a la discapacidad, el vivir, mi mamá que era la persona que estaba más pegada a mí, pero también como que la infraestructura de la casa tampoco estaba adaptada a una discapacidad, entonces poco a poco nos tuvimos que ir adaptando, creo que así comenzaron como mis 14 años, como cualquier otra niña creo. Ok, digamos que antes de que tú de que, bueno, más bien las circunstancias de tu vida se tornaran hacia una condición discapacitante, por así decirlo. Tú tenías una vida regular, típica de cualquier niña de la costa oaxaqueña, ¿no? Entiendo. Ok. Tú acabas de comentar que lo que a ti te pasó es que fue una bacteria. ¿Podrías platicarnos un poquito más de cómo fue la enfermedad, cómo fue el desarrollo de la enfermedad, cómo te lo detectaron? Ujú. Sí, creo que soy como muy rara, no sé, siempre entro como a las estadísticas, las mínimas posibilidades que hay de adquirir algo, yo soy de ese porcentaje. Entonces, la bacteria que a mí me dio es una entre 1 millón, dentro de ese 1%, vamos a ponerlo así, solamente le da a adultos mayores. Entonces, yo tenía 14 años, la bacteria me atacó en lo que es la médula, algo que no se estanca o ataca esa parte. Y creo que ni los doctores me han podido como explicar cómo fue que llegó a mí. Entonces, creo que me estudian mucho porque dicen, es que cómo la pudiste adquirir, eres muy joven, donde te atacó no se ataca. Entonces ellos, cuando a mí me dan de alta, me dicen que yo tuve dos opciones. Una, llegaba la bacteria al corazón, era el que me daba el infarto, o llegaba al cerebro, que me podía dejar en un estado vegetativo, o sea, postrada siempre en cama. Entonces, como que yo siempre he dicho, a veces soy hasta un milagro andante. Bueno, así me decía mi abuelita, que era un milagro andante, porque era muy difícil comprender cómo es que esa bacteria llegó a mí. Entonces, yo comencé, digamos, el día de hoy, hago mis actividades como cualquier otro día. Me acuerdo que ese día fui a la playa con mi mamá me rogó que fuéramos a la playa, decidí ir a la playa, cuando yo regreso de la playa me baño para sacarme el agua, todo, y esa noche empezó el dolor de espaldas, un dolor de espaldas muy, muy, muy fuerte, que le decía a mi mamá, oye, pero es que me pica, me pica, me pica, entonces fuimos al hospital, y al otro día me canalizan, me ponen antibiótico, que era una pequeña lesión,
y al otro día yo ya no muevo ni siento de lo que es de la mitad de senos para abajo, o sea, ya no sentía así completo. Yo caminaba, me dormí y al otro día ya no. Wow. Te cambió la vida en cuestión de minutos, ¿no? De horas. Bueno, a mí me parece algo pues increíble, ¿no? El que llegue a atacar una bacteria de esa forma y a tu edad, ¿no? Es como tú lo dices, es un caso totalmente atípico. Pero bueno, hay casos atípicos en esta vida y pues desafortunadamente hay personas que como tú, ¿no? Tienen que cursar con esta situación y tener una readaptación, ¿no? A toda esta forma. Supongo que esta parte que dices del milagro andante que comentaba tu abuela, ¿no? Acabas de decir, tiene que ver con la manera en que se dieron las cosas, ¿no? ¿Cómo fue esta parte de tu familia al momento de saber tu condición, de las expectativas que te daban los médicos, del pronóstico que tenías? ¿Cómo fue toda esta transición? Sí, en los primeros días, digamos, de la enfermedad, por decirlo así, lo viví en Puerto, correspondido, como que mi familia decía, pero es que estaba bien, ¿no? Ayer la vimos bien y ahorita ¿qué tiene, no? Y pues los mismos doctores no tenían como el conocimiento tan amplio para detectar qué era el diagnóstico. Fui trasladada a la que era la Ciudad de México, ahí estuve en el Hospital Federico Gómez, el infantil. Mi mamá fue la que fue conmigo y yo no tenía tanto contacto con mi familia, pero mi mamá me contaba que llamaban y decían, pero ¿por qué la van a operar? Que a mí me operaron, ¿no? Y decían, ¿pero por qué? Pero sí, ella estaba bien, o sea, como que, ¿cuál era? Me acuerdo mucho que cuando me dan de alta, porque yo estuve 34 días hospitalizada, sí. Me dan de alta y mi mamá me dice que yo iba, o sea, que las expectativas de los doctores era que yo me iba a recuperar en casa, o sea, rehabilitación y en 6 meses, por lo mucho, era que iba a volver a caminar. Entonces, no pasó eso, ya pasaron 4 años y no veo. Entonces, cuando yo llego a casa, mi familia es como de que, recuerdo mucho sus caras como de, pero, o sea, pero va a caminar, ¿verdad? Y como que siempre me hacían como esta pregunta, ¿no? ¿Va a volver a caminar? Porque, ¿Te la siguen sea, haciendo? ¿Hoy en día te la siguen haciendo? no, no. O sea, gente, digamos, externa sí me pregunta, mi familia ahorita ya no. Pero creo que ahorita mi familia cambió muchísimo. Claro. De que yo entré al centro de rehabilitación cambió muchísimo porque era como, yo no podía hacer algo. O sea, si yo quería agua, ¿quieres agua? Te lo paso. ¿Necesitas esto? Te lo paso. Y ahorita no, ahorita dice, ¿puedes? O sea, me pregunta, ¿puedes o necesitas la ayuda? O sea, preguntan antes de ofrecerme. Y creo que eso es muy, muy bonito de parte de mi familia porque, o sea, es preguntar y no, o sea, no invadir como ese espacio. Claro, eso que acabas tú de comentar, que esa pregunta me parece maravillosa, ¿no? Sobre todo porque el objetivo de esta charla, sobre todo el primordial, es ayudar a otras personas, ¿no? Que a través de tu testimonio pudieran saber qué hacer en un caso similar, ¿no? O una situación tan compleja como la tuya. Y tú acabas de mencionar que ahora te preguntan, ¿puedes o necesitas ayuda, ¿no? O sea, puedes hacerlo por ti misma o necesitas que te ayudemos, pero hay una prerrogativa antes de accionar, ¿no? Entonces ya no es, te paso esto, estoy a tu servicio, sino te doy esa libertad o tenemos ese espacio de libertad donde tú puedes sentirte capaz y probar tu capacidad, o están ellos que también te están ayudando, ¿no? Están las dos partes. Eso me parece muy, pues como tú dices, es muy bello, ¿no? Esa actitud y esa conducta, ¿no? Que tiene tu familia. Lo acabas de decir, antes de un proceso de rehabilitación y ya durante el proceso y posterior al proceso de rehabilitación. ¿Tú qué pensabas cuando te diagnosticaron, cuando te hicieron tu cirugía? ¿Qué pasaba por tu mente? Tenías 14 años. Pues la verdad fueron como muchos sentimientos encontrados. Ahí soy consciente de que cuando sientes cerca la muerte, como que pasa en segundos tu vida, o sea, todo. Yo me acuerdo que a mí me dijeron los médicos de Oaxaca, cuando me iba a trasladar,
pues es una bacteria leve y no la podemos detectar. Los doctores de ahí me dicen, pues fíjate que no sientes, pero con medicamento regresas a tu casa y vuelves a la normalidad. Entonces baja otro doctor, me dice, no, tenemos que hacer un estudio más a fondo. Y cuando yo despierto de ese estudio, me acuerdo exactamente, porque eran unos doctores militares que están haciendo su servicio ahí, y me dicen, te vamos a operar porque si no vas a morir. Wow. Yo fue como, o sea, espérense, despacio, Sí, ¿no? Pues apenas me desperté. Y, o sea, para darle más dramatismo a esto, me acuerdo que cuando yo iba a entrar al quirófano, la enfermera le dice a mi mamá, despídase, dele un beso. Mi mamá dice, ¿pero por qué? No, porque no sabemos cómo va a salir de la operación. Mi mamá, pero va a regresar. Dice, pero no sabemos. Así que me acuerdo que mi mamá me dio el beso casi obligada porque no me lo quiso dar. Que dice, no, tú vas a regresar. Y dice, no, es que le tienen que dar el beso. O sea, fue como, no sé, todavía como que digo, ¿a qué hora cerré los ojos? Y ahora, digamos, vivo con una silla de ruedas. O sea, fue como algo muy, muy rápido que a veces digo, wow, ¿cómo pude soportarlo? ¿Cómo pude salir de ahí? O sea, es muy sorprendente. Yo ni, a veces digo, no sé cómo salir. claro. Te dicen que hay en general un buen pronóstico y de repente te están diciendo que ya te vas a morir, le piden a tu mamá que se despida de ti. Creo que en este mundo no hay algún padre que se quiera despedir de su hijo, ¿no? Por cualquier razón. Mucho menos de porque su hijo va a perder la vida o hay una posibilidad de que lo haga, ¿no? Yo entiendo la actitud de tu mamá, entiendo esa parte. Digo, entiendo de verdad un poco, o no sé qué tanto, la situación que tú tuviste. Yo pasé por algo similar, ¿no? Igual, en una cirugía de riesgo, ¿no? En un tratamiento complejo, donde un día estaba yo aquí y otro día no sabía si lo iba a resistir, ¿no? Digo, sin falsas empatías, sin eso, creo que sí puedo dimensionar un poco lo que me estás diciendo, ¿sí? Ahora, te hacen la cirugía, pasa esta situación que tú dices, que te dicen, pues se va a su casa y se va a rehabilitar y son 6 meses, ¿no? Te pregunté hace rato que si tu familia te seguía preguntando si ibas a caminar. Ahora la pregunta es, ¿tú te lo sigues preguntando? No, la verdad no. Creo que no es tanto el aceptar, me estoy adaptando, porque cada día vas aprendiendo más, pero en muchas ocasiones no me gustaba este tipo de preguntas porque eran como muy continuas, ¿no? De, vas a volver a caminar. Yo llegaba a un lugar y era como, pero vas a volver a caminar. Y creo que estos son como este lenguaje que lo estaba leyendo yo, este lenguaje capacitista, porque muchas veces decimos como si la vida, o sea, la manera en cómo estoy viviendo ahorita no fuera buena como para continuar viviendo así. Entonces era como que si yo volviera a caminar, mi vida fuera más feliz, Claro. o que mi vida fuera más efectiva, más gas, o sea, esto poquito. Entonces yo decía, bueno, entonces, ¿cómo me veo para que digan que no estoy feliz o que no estoy siendo productiva en la silla de ruedas? Claro, Entonces, perdón, que te interrumpa, va más en función de la experiencia del otro, ¿no? De la otra persona. O sea, yo creo que ella puede ser más feliz caminando porque yo soy feliz caminando. ¿Sí me explico? Entonces, es algo que difícilmente las personas pueden llegar a entender sin vivirlo, ¿sí? Tú ahorita o sea, lo dimensionas diferente porque te pasó, ¿sí? Y puedes llegar a decir, he encontrado la felicidad a mi manera, con mis recursos, con mi adaptación. Sí, eso está muy interesante. Esto que mencionas del capacitismo. Yo leí algo en tu Facebook, ¿no? Reciente, perdón, que me metí a tu Facebook. Ahí vamos a dejar sus redes sociales de Rebeca para que la sigan, aunque tiene muchos seguidores en Facebook, Instagram, pero ella pone una frase que dice, nuestras vidas se definen por las oportunidades, incluso las que perdemos, ¿no? Algo así. Entonces creo que va muy de acuerdo a lo que acabas de decir, ¿no? O sea, acabas de definir tu vida en base a las oportunidades que tienes hoy, ¿no? Sí.
¿Cómo es la vida en silla de ruedas, Rebeca? Pues desde mi Sí, perspectiva a veces claro. es, es difícil, a veces es difícil. Creo que es difícil cuando salgo a la sociedad, pero dentro de mi núcleo cercano es muy placentero. La verdad, siento que hasta he logrado más cosas en silla de ruedas, que son 4 años, a mis 14 años sin la silla de ruedas. O sea, como que enfocas más a ver en qué manera puedes ayudar o en qué manera puedes, en este caso que he sido parte de la inspiración de muchas personas, en qué manera puedo apoyar ahora, ya no a ser apoyada. Ok. Tienes 4 años, ¿no? Ya de usuaria de silla de ruedas y supongo que tuviste un entrenamiento, ¿no? Para la silla de ruedas. Sí. ¿Cómo fue este paso de pasar de esta situación de depender de muchas personas, ¿no? Para poder movilizarte, a tener la posibilidad de estar en una silla de ruedas y ser independiente y desplazarte por ti misma? ¿Cómo fue ese entrenamiento? Ahora sí que como lo básico lo comencé estando hospitalizada. Me acuerdo mucho que yo le decía a mi mamá, no, cuando yo llegue a puerto, o sea, voy a agarrar la silla, voy a tener una rampa, voy a bajar, o sea, yo dije, la silla es fácil. Ya. Me acuerdo que mi mamá dice, bueno, súper fácil, ¿no? Y mi mamá dice, bueno, me trajo una silla y me acuerdo que yo la agarraba de las llantas, o sea, todavía la agarro, a veces se me olvida, pero es como de los tubitos que están al lado. Ujú. Me cansé hasta no más morir. De ahí, digamos, no vuelvo a usar la silla de ruedas, llego a lo que es puerto y me dan una silla, empiezo como, pero era muy cansado. Mi mamá siempre estuvo atrás de mí, siempre, siempre, siempre. Ujú. Inicio digamos, como la manera de mi rehabilitación en el CRIT, donde se enfocó más a mi independencia, perdón, en la silla de ruedas. Comencé como a cómo rodar, a cómo ahorrar energía. Después algo que fue muy difícil fueron los 2 puntos, que son los que te facilitan para bajar escalones o subir las banquetas. Fue muy difícil. Creo que se ve fácil desde afuera, porque yo Claro. cuando tenía discapacidad y veía a alguien con silla de ruedas, decía, pues ni se cansa, ¿no? Porque no va caminando. Pero es muy cansado en los brazos, mucha Claro. fuerza. Y, o sea, y los entrenamientos, me acuerdo mucho que me ponían a hacer unos aros y al principio, cuando iniciamos esto, yo decía, iba enojada a mi rehabilitación. Entonces yo decía, ¿en qué puede servir aventar un aro? O sea, no encuentro la importancia o en qué me va a ayudar si lo El que yo quiero es ya objetivo. avanzar. Ajá, ¿cuál es el objetivo? O sea, no veo en qué puede ayudar. Entonces, después vi que esos aritos tenían mucha importancia en cómo rodar. Y ahorita, pues, pues sí, puedo hacer rodar. Creo que ayer hice una rodada muy grande, muy larga, que fui al Che, regresé y mi mamá tenía muchas cosas que cargar y yo dije, ya no aguanto, pero sí lo pude hacer. Bueno, entonces, pues tú dices que se ve fácil, pero yo creo que no es tan fácil, ¿no? Y para los que no conozcan sobre silla de ruedas o no hayan estado cerca de una persona que la usa, los 2 puntos es básicamente como llevar de caballito la silla de ruedas, ¿no? Entonces, por decir una forma burda, ¿no? Pero, o sea, eso requiere de fuerza, equilibrio, perdón, control de respiración, control muscular, atención, cálculo espacial, un montón de destrezas y habilidades que se requieren para poder poner en marcha ese, pues ese aditamento que termina siendo también parte de tu vida y termina siendo parte de ti, ¿no? Como yo platicaba con otro joven usuario de silla de ruedas, que él decía, él me decía, es como ponerte un pantalón, ¿no? Entonces, no te sales a la calle sin pantalón, dice, yo no salgo a la calle sin mi silla, o sea, ya se me hizo parte, es como una prenda para mí de vestir, por así decirlo, ¿no? En esta parte de tener el uso de tu silla de ruedas, de haber pasado por esta situación de entrenamiento, de tu rehabilitación, y que decías que estabas enojada, ¿no? Porque de repente no te parecían claros con qué objetivo te ponían a hacer tal o cual ejercicio, ¿sí? Y hace rato hablabas de que has inspirado a más gente, ¿no?
Pero yo creo que una pieza fundamental en un proceso de rehabilitación es encontrar esa motivación y esa inspiración. ¿Qué te inspiraba a ti y qué te motivaba a ti en esos momentos donde te enojabas y querías abandonar y decidiste seguir? Creo que lo que me motivó mucho fue ver el cansancio de mi mamá. Wow. Mi mamá siempre fue muy, muy fuerte ante mis ojos, ¿no? Pero, o sea, ella después me contaba que en la noche era la manera en que yo ya estaba durmiendo, podía desahogar. Pero si era como, mi mamá es más chiquita que yo, o sea, mi mamá mide unos 54, entonces es muy delgadita. Entonces, yo era como el doble de su tamaño y de su peso. Entonces, ver o sea, su desgaste que ella estaba teniendo, creo que fue mi motivación. Aparte, algo que también me motivó muchísimo fue, creo que ver, ver fotos mías de cuando caminaba, porque dije, ¿puedo ser igual a esa persona o puedo ser diferente? Y creo que físicamente ya era diferente, Ah, pero creo que en aspectos, ahora sí que psicológicos, de una mentalidad más productiva, una mentalidad más fuerte, quería ser diferente. Entonces dije, no puedo ser igual, ahora sé que me toca ser diferente y si soy diferente hay que aprovechar. claro, y finalmente, pues en este mundo no hay una persona igual, ¿no? Sería sumamente soso y aburrido el que todos fuéramos iguales y creo que las diferencias hacen grande a la sociedad, ¿no? Claro, tú hablas de un proceso pues más complejo, ¿no? De drástico, ¿no? De verte en un espejo que estabas de pie caminando y al otro día verte en un espejo en una silla de ruedas sin caminar, ¿sí? Finalmente eso lleva a todo un proceso, el aceptar y adaptarte a esa realidad y ser consciente de que esa diferencia pues también te puede funcionar a tu favor, ¿no? O que debería funcionar a tu favor, ¿no? Y creo que es una virtud lo que acabas de describir, porque no todas las personas con discapacidad encuentran eso, ¿sí? O tienen clara la motivación, ¿no? Tú decías hace rato, a mis ojos mi mamá era muy fuerte, pues yo creo que cuando escuchen esta entrevista, a los ojos de muchas personas tu mamá es muy fuerte también, ¿no? Sí, Entonces, y creo que pues los padres y sobre todo las madres tienen un papel muy, muy importante y fundamental en situaciones de vida y en general, en situaciones de vida en general, pero en este proceso donde tú adquiriste una discapacidad, pues mucho más, ¿no? Si tú pensaras, ¿no? Más bien te voy a pedir que lo hagas, en una palabra, un concepto para definir el trabajo que han hecho tu madre y tú en este proceso, ¿qué concepto elegirías o qué palabra elegirías o qué frase dirías? wow, creo que no se me había puesto a pensar tanto. Creo que somos muy resilientes, mi mamá. Creo que resiliencia me gusta mucho este concepto que tenemos. Sí, ok, bueno, pues sí, sin duda son resilientes, tienen una fortaleza distinta a la de las demás personas, ¿no? Uno no sabe cuán resiliente es hasta que tienes que, exactamente, hasta que lo vives, hasta que te pasa, ¿no? Y eso no quiere decir que deseemos que a la gente le pasen cosas pues de este tipo, ¿no? No quiero manejar la palabra negativo o positivo porque finalmente son circunstancias de la vida y tú lo acabas de decir hace rato, tú decidiste enfocar tu felicidad a tus circunstancias actuales, ¿no? Mucha gente dice, ah, la persona que está en silla de ruedas, pobrecito, ¿no? Y tú dices otra cosa, ah, mi silla de ruedas me ha permitido hacer más cosas que quizá no hubiera logrado sin ella, ¿no? Entonces, es es una comparación muy interesante. Entonces, tu familia, con esta resiliencia que ha tenido, en particular tu madre y tú, eh, ¿tú crees que estaban, de alguna manera, había condiciones en su entorno, en su familia, que hayan ayudado a que tuvieran esa fortaleza o de plano lo descubrieron en el camino? No, yo creo que detrás de una persona fuerte hay muchas oraciones. Eh, Probablemente en el proceso de rehabilitación, cuando nosotros nos vinimos a vivir en Oaxaca, no Uh -huh. teníamos muy cerca a la familia porque estamos a 8 horas de distancia, pero siempre estuve en sus pensamientos, siempre estuve en sus mejores deseos y creo que eso es
lo importante. Ahorita tengo una comunicación más continua con ellas, pero creo que sí, sin la familia creo que no somos nada. Claro, es pues cuando es un buen acompañante, pues hace un equipo increíble, ¿no? Digo, cuando hace un buen acompañante, porque no todas las familias lo hacen, ¿sí? Hay familias que abandonan, ¿sí? Y hay familias que se quedan, ¿no? Y hay familias que salen adelante y hay familias que no. Entonces, esta parte de tu entorno familiar y que acabas de decir, ¿no? Que ahora tienes una relación todavía más cercana, ¿no? Y supongo que también diversa, diferente, ¿no? Ya no deben de ser los mismos paseos que hacías antes, ¿no? Ahora, yo me pongo a dimensionar un poquito el contexto en Puerto Escondido cuando supongo que vas de visita y llevas la silla de rueda y ahí a lo mejor pues hay arena, ¿no? Y no es igual de por sí que ya es un rollo desplazarte en la ciudad de Oaxaca con sillas de ruedas. Ahora no me imagino en la playa, ¿no? O en un lugar cerca de la playa. ¿Cómo has visto tú estas diferencias? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues tocando ese tema en cuestiones de convivencia, en que antes, o sea, mi familia creo que después de la discapacidad se empezó a unir un poquito más, pero no me invitaban. Yo me acuerdo mucho que iban a la playa y no me invitaban, porque probablemente yo me iba a sentir mal porque no me iba a meter al mar. Yeah. O no me invitaban al río porque no está adaptado para que Rebe entre. Y como que al principio me veían así. Entonces me acuerdo que mi mamá me dijo, mira, si no te invitan, pues tú ve. Okay. No, pues, si no te invitan, pues tú ve sin ellos. O sea, si ellos no te invitan, pues ni van a saber que tú fuiste, ¿no? Entonces me acuerdo que, o sea, sí, mi mamá dijo, vámonos. Nos fuimos a la playa, llevamos a algunos, iban unos primos míos, y todos eran como que en la playa era como de, ¿y si se ahoga? ¿Y si se va a morir? Y me acuerdo mucho que mi mamá me dijo, métete. Le dije, no, porque me da miedo y me puedo morir. Y me acuerdo mucho que me dijo, ¿qué más puedes perder? Y yo, sí, cierto. O sea, así, de una manera salvaje, entré a nadar. Entonces, mi mamá empezó a platicar con mi familia y dijo, es que Rebe puede entrar, Rebe puede divertirse, o sea, no cambió nada. Entonces, como que ya me empezaban a involucrar más en las convivencias y ahorita, pues, me dicen, Rebe, ¿quieres ir? O sea, ya no es como de, a ver si puede, o sea, es de, vamos a ir, ¿quieres ir? Vamos. Entonces, como que sí cambió. En cuestión de contexto de las personas externas a mi familia, sí es muy difícil salir de Puerto. O sea, yo conocí en el CRIS muchas personas que eran de la costa, ¿sí? En el CRIS, pero nunca las vi en Puerto, nunca las vi en el centro, nunca las vi en las playas, nunca las vi en los lugares. Y creo que la única vez que tú ves personas con discapacidad digamos, en los pueblos, antes de que fueran ciudad, o sea, que no sea la capital, es cuando es las pensiones de las personas con discapacidad. Creo que ahí es el único momento en que los ves, ¿no? Porque no salen. Y sí como que cuesta un poquito más trabajo trasladarme en Puerto. Ahorita me preguntan, ¿pero cómo le hace? Le digo, a veces le tengo que pedir el favor a un conocido o a mi familia que tenga carro para que me lleve a un lugar porque el transporte no me levanta. Ya. Bueno, es esto digo, yo ahí rescato algo bien importante que acabas de decir, bueno, dos cosas. Tú aquí pusiste bien claro de que hay muchas personas con discapacidad que están en sus casas porque no hay condiciones para que puedan ir a otros lados, ¿no? Sí. Desde condiciones del medio externo, ¿no? Desde una banqueta, una rampa, un acceso, la actitud de las personas, ¿no? Pero también hablaste de las propias condiciones internas, ¿no? Dentro de la familia, o sea, cómo te veía tu familia, cómo tenían esta actitud y conducta de protegerte, ¿no? Hasta cierto punto. Pero que sin duda ustedes cambiaron, tu mamá y tú, ¿no? Con su disposición y actitud, pues les dieron como una pauta de decir, bueno, si ya hemos arriesgado tanto y ya ha pasado por tanto, pues algo más, ¿no? No puede hacerle más daño, ¿no? Entonces, eso es peculiar porque, pues ahí yo he conocido, y tú lo sabes, ¿no? Muchos papás que tienen hijos con discapacidad
Y la mayoría, la gran mayoría, la tendencia es a cuidar, a cobijar, a sobreproteger. ¿Sí me explico? A decir, no, no lo hagas, lo que acabas de decir. Pero finalmente, ustedes dieron como esta parte, a través de su actitud y a través de su conducta, darle ese voto de confianza a todos de que podrías hacer las cosas. Nada más necesitas un poco de apoyo y de ayuda, ¿no? En ese aspecto, ¿sí? Entonces creo que pues por ahí las personas que están en sus casas o que temen de sacar a sus hijos o familiares, hermanos, lo que tengan, ¿no? De persona con discapacidad, pues creo que entre más salgan y más se hagan visible que hay una necesidad y que también tienen esta parte de convivir y del ocio y de pasar un buen rato, pues más natural va a ser que las personas que no tienen una discapacidad lo vean como algo regular, como algo normal, por así decirlo, ¿no? Y también de alguna manera presionar a las autoridades a que se esmeren más, ¿no? En dar las condiciones para que también esto suceda. Son muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Tú Sí, hablaste, claro. ¿no? Que el transporte ni siquiera te da el acceso, pues, ¿no? Sí, y eso es algo, ya ni hablemos de transporte adaptado, ¿no? El transporte regular, ¿no? No te quieres subir porque ven ahí, te ven con la silla de ruedas y pues pensarán un montón de cosas, ¿no? Y entre ellas, tengo que subir la silla, tengo que ayudarle, no tengo tiempo, pues mejor me voy, me sigo, ¿no? En mi comodidad de que yo no tengo nada, pues no, no me preocupa. Pues tú eres oaxaqueña de la costa, acabas de decir. Aquí en Oaxaca hay una palabra, o más que palabra, es todo un concepto cultural que se llama guelaguetza, ¿no? Y, y, y me gusta mucho este concepto porque pues la guelaguetza se basa en el apoyo mutuo, ¿no? En la ayuda, en la colaboración entre una comunidad para llegar a un fin, ¿no? ¿Cuál considerarías que fue la guelaguetza de tu vida hasta el momento? Sí, creo que, o sea, cuando estaba en los primeros meses de mi discapacidad, recibí mucho, 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 mucho apoyo por parte de personas que yo no conocía. Y es donde ves como la grandeza de cómo se puede unir toda una gente para apoyar a alguien que no conoce.